Esta es la mañana en el continente americano. Cuando atardece en Europa y cae la noche en Asia. Así despierta el continente americano y transcurre el día y la noche en el resto del mundo. La mañana. Un buen día, bienvenidos todos a la mañana de NTN 24, 8 en punto en Bogotá, Quito y Lima. Ruth del Salto los saludo y voy a estar junto a ustedes acompañándolos en esta actualización de las noticias internacionales. Vamos a empezar con lo más destacado. El presidente Donald Trump ha dado un giro a su estrategia a favor del muro fronterizo con México. El mandatario va a ofrecer esta noche un mensaje a la nación sobre la crisis humanitaria y de seguridad nacional en la frontera sur. El objetivo de Donald Trump es explicar por qué deben incluirse los fondos para construir la barrera en el presupuesto. La falta de acuerdo entre Trump y los demócratas sobre la financiación de la barrera ha llevado justamente al cierre parcial del gobierno federal, que entró ya en su tercera semana. El mandatario tiene previsto, además, visitar la frontera con México el próximo jueves. Me complace informarles que me dirigiré a la nación sobre la crisis humanitaria y de seguridad nacional en nuestra frontera sur, el martes por la noche a las 9, hora este. Los líderes del Partido Demócrata han exigido al mismo tiempo en televisión, en vivo, para responder al mensaje de Donald Trump, el que dará a Estados Unidos esta noche. Han pedido a las cadenas de televisión un trato igualitario en caso de que el mensaje del mandatario esté lleno de, según lo que han dicho ellos, malicia o desinformación. Los demócratas califican el muro como inútil y como un desperdicio. De la suspensión inmediata. Aumenta el rechazo a la decisión del presidente de Guatemala, Jimmy Morales, de poner fin a la forma unilateral e inmediata al acuerdo con la ONU para el establecimiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha cuestionado enérgicamente esta determinación, ha asegurado que CICIG va a continuar su misión hasta septiembre del próximo año, cuando expira su mandato. La comisión, este es un grupo de trabajo de la ONU que investiga la corrupción en Guatemala y ha acusado al mandatario y a varios de sus familiares de prácticas ilícitas. En conferencia de prensa, Morales ordenó este lunes denunciar a la CICIG y a la Secretaría General de la ONU por sus actuaciones en la nación centroamericana. Disposición anterior. El Estado de Guatemala da por terminado el acuerdo entre la Organización de Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, por la violación grave a las leyes nacionales e internacionales sin responsabilidad para el Estado de Guatemala. Por lo anterior, y acogiéndonos a las leyes que nos respaldan, hace unos momentos hemos entregado oficialmente al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, la notificación de la suspensión inmediata y definitiva del convenio de la CICIG, sin responsabilidad para el Estado de Guatemala. La disposición anterior deberá ser comunicada por los medios diplomáticos respectivos a los entes involucrados. El fiscal general de Perú, Pedro Chávarri, ha anunciado que va a presentar su carta de renuncia ante la Junta de Fiscales Supremos. Recordemos que el pasado miércoles el presidente de Perú, Martín Vizcarra, presentó al Congreso un proyecto para declarar en emergencia el Ministerio Público tras la crisis generada por la decisión que tomó Chávarri justamente el 31 de diciembre de destituir a los fiscales encargados en el caso Odebrecht en el país. En la Junta de Fiscales se supone que se va a aceptar la renuncia y se va a nombrar inmediatamente a un fiscal general provisional. Perú va a impedir el ingreso al país de Nicolás Maduro y a la cúpula de gobierno de Venezuela. Según el canciller peruano, esta medida aplica para sus familiares como medida de presión directa al régimen. Néstor Popolicio aseguró asimismo que, aunque los venezolanos no necesitan visa para entrar a Perú, su administración puede poner restricciones de carácter migratorio. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha advertido que su gobierno va a dar una respuesta recíproca a los países e instituciones que no reconozcan el nuevo mandato de 6 años que va a jurar el próximo 10 de enero, pese a que en la misma alocución aseguró tener el respaldo de la mayoría de los gobiernos del mundo. Se refiere al Grupo de Lima, que reúne a 14 países de América, que ha pedido al mandatario traspasar el poder de manera provisional al Parlamento, que controla la oposición, tras su cuestionada reelección en mayo pasado.
El que no reconozca la legitimidad de las instituciones venezolanas, le daremos su respuesta recíproca y oportuna. Actuaremos con mucha firmeza porque a Venezuela se respeta. Haremos respetar a Venezuela, sea quien sea en el mundo. El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, se ha trasladado a Beijing para reunirse con el presidente de China en un viaje que puede suponer la antesala de una nueva cumbre con el presidente Donald Trump para hablar sobre desnuclearización. Kim ha llegado a la capital de China acompañado de su hermana, del responsable de inteligencia y los titulares de Exteriores y Defensa. Continuamos en China. Al menos 20 menores resultaron heridos en un ataque en una escuela primaria de Beijing. El responsable de perpetrar la agresión habría sido un hombre que ya está detenido por la policía. Las autoridades investigan el caso e intentan determinar si este sospechoso atacó a los infantiles con un martillo o un cuchillo. 3 de los niños están en condición crítica y permanecen recluidos en un hospital de la ciudad. Y estas imágenes corresponden al momento en el que el afamado ex campeón del boxeo, Christophe Dittongi, se enfrenta a la policía en Francia. Esto en medio de las protestas de los denominados chalecos amarillos. Esta semana, este hombre de 37 años se entregó a las autoridades luego de haber sido captado lanzando golpes a varios agentes antidisturbios. En un video que fue divulgado a través de redes sociales, el exdeportista argumentó que actuó en defensa propia al ser atacado con gas por los oficiales. Y se mantiene la alerta en Australia por la invasión de medusas en el área de la Costa Dorada, al este del territorio. 3.500 personas han sido picadas por este animal desde el fin de semana. Ante la emergencia, las autoridades se han visto obligadas a ordenar el cierre de decenas de playas. Expertos han informado que la presencia masiva de las medusas corresponden a los fuertes vientos, a los vientos del este que llevan a los animales marinos hacia las costas, en donde miles de turistas y residentes disfrutan de sus vacaciones. El actor estadounidense Sam Elliott ha acudido a la ceremonia que le rindió homenaje frente al Teatro Chino TCL de Hollywood. Al artista, ahí él ha marcado sus huellas en cemento. Al evento acudieron estrellas como la cantante Lady Gaga y el actor Bradley Cooper, que protagonizaron Ha nacido una estrella, una de las últimas películas en las que aparece él. Nueva arremetida del presidente Daniel Ortega contra la prensa libre de Nicaragua. El movimiento Periodistas y Comunicadores Independientes del país sudamericano ha denunciado el cierre arbitrario de este canal de televisión independiente, el NOTIMAF. La transmisión de la señal fue suspendida de las cable operadoras a finales del 2018. Organismos defensores de derechos humanos están acusando al gobierno de querer acabar con la libertad de expresión y aseguran que los periodistas se han convertido en el principal blanco del oficialismo. A mediados de diciembre, justamente la policía de Nicaragua saqueó las oficinas del diario El Confidencial. Bajo la figura de un allanamiento, funcionarios del régimen ingresaron a la sede del periódico luego de que el Parlamento anulara, al igual que hizo con varias ONG, la personería jurídica. Saludamos a esta hora. En Nicaragua nos acompaña Sergio Marín, miembro del Comité Ejecutivo de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua, quien realiza la denuncia de persecución contra periodistas y medios de comunicación por parte del presidente Daniel Ortega. Gracias por estar con nosotros, señor Marín. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias a usted por la oportunidad que me brinda de dirigirme a su amplia audiencia. Un buen martes para usted. ¿Cómo se ha visto incrementado, por decirlo de alguna forma, en Nicaragua particularmente, porque se ha sabido que ha habido cierta censura, cierta poca relación de amabilidad entre los medios de comunicación, la prensa, con los que ha sido los años de gobierno del mandatario Daniel Ortega? Sin embargo, desde que iniciaron las protestas antigubernamentales, que fueron fuertes, en donde se denuncia que ha habido decenas de muertos, represión absoluta, y se han visto este tipo de cosas, de allanamientos a medios de comunicación, de cierre y de censura directa hacia ciertos periodistas. ¿De qué manera ha ido escalando esto en cuanto al clamor ciudadano que pide la renuncia de Daniel Ortega? Bueno, estamos en Nicaragua, desgraciadamente, viviendo una embestida brutal de los mandatarios nicaragüenses
señor Daniel Ortega y la señora Rosario Murillo en contra del periodismo independiente. Déjame decirte que a partir de los sucesos de abril se registran casi 500 casos de violaciones a los derechos humanos contra mujeres y hombres de prensa y medios de comunicación. Aquí tenemos que hablar de un periodista asesinado en abril. Hay Ángel Gaona, es el nombre de él, más de casi 70 hechos de censura, casi 100 agresiones contabilizadas en más de 80 ataques y más de casi 100 amenazas de muerte, actos de intimidación y de difamación en contra de los periodistas. Esta es una contabilidad que lleva la Fundación Violeta Barrios de Chamorro y que se cerró a finales de octubre de este año. Pero cada día, solamente, usted lo refería, en diciembre hubo 2 ataques arteros en contra de medios de comunicación establecidos. Una semana se fueron contra Confidencial. Esta semana, esta noche, 3 medios de comunicación que dirige el conocido periodista Carlos Fernando Chamorro. Una semana después lo hicieron contra el principal noticiero que transmitía 24 horas al día. Me refiero a 100% Noticias. Fue brutalmente allanado, capturado su director, el periodista Miguel Mora, y la jefe de prensa Lucía Pineda Ubao. Ellos permanecen en un reclusorio que aquí le llamamos el Chipote, un centro de tortura que utiliza o que ha venido utilizando la dictadura para investigar a supuestos criminales. Nosotros sentimos que la criminalización del ejercicio profesional es constante en Nicaragua. Hay casi 50 periodistas, entre hombres y mujeres, que han abandonado el país precisamente por la crisis económica y porque han sido amenazados o con órdenes de captura totalmente infundadas o con amenazas provenientes del aparato represivo de la dictadura, entiéndase paramilitares, policías encubiertos o sencillamente miembros del partido Frente Sandinista que se da la tarea de intimidar, acosar y atacar a los periodistas independientes de Nicaragua. Nosotros somos una organización de reciente fundación, apenas no tenemos 2 meses, y nos vimos en la necesidad de organizarnos precisamente para resistir a esta embestida. Ahora mismo, ayer quiero referir que hubo una carta firmada por casi 200 periodistas de todas partes del mundo. Ahí está México, Rusia, Taiwán, Italia. Están representadas algunas universidades como la de Harvard, Stanford, Connecticut, la Universidad de Toronto, la Universidad de Missouri, el Albert Einstein College de la Yeshiva University de los Estados Unidos, etc. Y solamente para mencionar algunos nombres que connotan al pie de la carta que pide la inmediata liberación de los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda, están, por ejemplo, Carlos Dada de El Salvador, Anushka Delic de Eslovenia, Alberto Salcedo, periodista de Colombia, Carmen Aristegui, una conocida periodista en México, Gustavo Gorriti del Perú, Javier Daría Restrepo de la Fundación Gabriel García Márquez, está Glenn Franklin, el premio Pulitzer 1989. Esto fue ayer. Esta es una carta que condena la actuación del régimen del señor Ortega. Señor Marín, condenan enérgicamente los allanamientos en diciembre. Así es. ¿Qué es lo que realmente le molesta al señor Ortega? Que se difunda las protestas antigubernamentales que ya han pasado o han bajado de tono, que se difunda que hay personas detenidas, que se difunda que haya gente, como le decía al principio, que piden como única salida a esta crisis política y social que vive Nicaragua, la salida del presidente Ortega, que difunda las irregularidades que se encuentran o que han encontrado ciertos periodistas o medios de comunicación o que denuncia la ciudadanía de parte del gobierno? ¿Qué es lo que no gusta o qué es lo que no quiere que se sepa
¿De qué van o cuál es la línea editorial de estos periódicos que bien se dicen, pues son líneas independientes? Sin embargo, pues el gobierno las ha calificado de líneas opositoras que dañan a una sociedad determinada. Mire, esa es una buena pregunta para una reflexión que va más allá del contexto. Lo que pasa es que el régimen del presidente Ortega, desde inicios de sus últimos 2 mandatos, ha mostrado una hostilidad permanente contra la prensa independiente. Él hizo un conglomerado de medios oficialistas y hubo un diseño estratégico de la política informativa del gobierno. Esa política informativa fue que todo medio que no estaba alineado al quehacer, al sentir y al pensar del régimen era potencialmente un enemigo. Ellos no permiten la crítica de ningún tipo. Ellos controlan canales de televisión, más de 100 radios, más de 5 portales digitales y además una red de comunicación alternativa frente a periodistas independientes que hemos estado ahí a lo largo de muchísimos años haciendo crítica sencillamente al ejercicio del poder. Y eso es lo que el gobierno del señor Ortega enfáticamente no ha permitido. Para darte un dato, nunca ha habido una conferencia de prensa dada por el presidente o la vicepresidente a los medios de comunicación independientes. Aquí ustedes pueden constatar lo que decimos en las alocuciones diarias de la señora vicepresidenta. Sencillamente los periodistas oficialistas ponen los micrófonos y no hacen ni una sola pregunta que altere el guión de esa comparecencia. En cambio, nosotros hemos venido cuestionando, por ejemplo, la implementación de algunos gastos en el presupuesto que están destinados para ornato de la ciudad y no para áreas esenciales como los hospitales o el tratamiento del cáncer, por ejemplo. Hemos venido criticando el problema de la tenencia de la tierra con la ley famosa que permitía la construcción de un canal interoceánico por Nicaragua. Es decir, hemos estado en los momentos críticos precisamente ejerciendo nuestro derecho de informar con veracidad a la población. Eso sencillamente le tiene urticaria el gobierno del señor Ortega. Vamos a agradecer la denuncia hecha aquí en NTN 24. Sergio Marín, miembro del Comité Ejecutivo de Medios de Comunicación. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Buen día. Un buen día también. Los periodistas de NTN 24 en Miami, en Nueva York y en Washington ya están listos con la agenda informativa de lo que es noticia en este martes, en la noche justamente. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, va a enviar un mensaje a la nación en televisión nacional sobre la crisis en la frontera con México, justo cuando se cumplen 18 días de este cierre de gobierno federal. Los ojos del país entonces están puestos en el mandatario en su discurso, después de que este lunes justamente amenazara con decretar la emergencia nacional si no consigue que el Congreso le dé luz verde a estos 5.700 millones de dólares que necesita, según lo ha manifestado, para construir, para levantar este muro en la frontera sur del país. Carolina Valladares tiene la información a esta hora desde Washington. Carolina, un buen martes. ¿Qué tal? Buenos días desde Washington. Hay expectativa en los Estados Unidos ante ese discurso que Donald Trump va a pronunciar esta noche a las 9 de la noche desde el despacho Oval de la Casa Blanca sobre seguridad en la frontera con México. Este discurso tiene lugar después de una ofensiva republicana de las últimas horas en las que el presidente también dijo que si no hay consenso, acuerdo con los demócratas en el Congreso, estaría dispuesto a activar la emergencia nacional en el país, lo que significa que podría utilizar, según él, recursos de las partidas presupuestarias destinadas al Ministerio de Defensa para construir ese ansiado muro en la frontera con México. Además, también anunció este lunes que el próximo jueves va a viajar a la frontera sur de los Estados Unidos. Todo ello cuando a la vez la Casa Blanca, el equipo de expertos, abogados, valora si sería o no legal que el presidente Donald Trump decretara esa alerta emergencia nacional en los Estados Unidos. Hay que decir que se cumple ya este martes 18 días, entramos ya, de cierre del gobierno federal de los Estados Unidos, uno de los más largos de la historia del país, solamente superado ahora por ese cierre del gobierno federal bajo la administración de Bill Clinton, que en el año 1996
concluyó un total de 21 días de cierre del gobierno federal. Este es el reporte por ahora desde Washington. Ustedes sigan con más en el Centro Internacional de Noticias. Adelante. Gracias, Carolina. Vamos a hablar ahora de una nueva batalla legal contra la administración del presidente, ahora en defensa del alivio migratorio conocido como el TPS, concedido justamente a los ciudadanos de Haití, cuyo fin fue ordenado por la administración de Donald Trump. En la ciudad de Nueva York está en marcha ya una causa que busca blindar definitivamente a estos más de 50.000 haitianos que temen por su futuro en Estados Unidos. Alejandro Rincón tiene el reporte. Alejandro. Hola, es un gusto saludarlos desde la ciudad de Nueva York, en donde avanza esta nueva demanda en contra del gobierno de los Estados Unidos por su decisión de poner fin al alivio migratorio TPS concedido a los ciudadanos de Haití. Una estrategia que busca que la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York imponga un veto o bloqueo a la acción administrativa a través de la cual la administración Trump puso fin al alivio migratorio. La preocupación de los demandantes que buscan que esa corte tome acción a nivel nacional de la Unión Americana tiene que ver con la preocupación de por lo menos 50.000 personas cuyas vidas, sus familias están ahora en riesgo, en vilo ante el fin de este alivio migratorio previsto para el próximo mes de junio. Los demandantes han hablado con NTN 24 y en las siguientes palabras ellos resumen la preocupación de todos ellos quienes ahora no saben realmente qué harán ante el fin del alivio migratorio. Vean. Esta decisión de la administración Trump respecto al TPS creo que está afectando las vidas de muchas personas claramente. Han venido a las oficinas para protestar desde el año pasado preguntándose qué pueden hacer, qué va a pasar con ellos. Son empleados, necesitan un trabajo, también tienen sus propios hogares y se están sacrificando a sí mismos a trabajar entre 15 horas para acceder a un sueldo. Pero también tengan en cuenta que tienen niños, son miles de personas las que están cubiertas por esta medida y es por eso que creo que también debemos pensar en los niños en ese sentido. ¿Cómo puedes tomar una decisión que básicamente empeora la calidad de vida y causa un desastre, uno de los peores desastres en la historia reciente de los Estados Unidos? Así que creo que en realidad estas familias han sido perjudicadas por esta decisión. En las últimas horas han sido presentados los argumentos de arranque ante la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, no solo por parte de los demandantes, entre ellos la persona que ustedes acaban de escuchar, sino también los delegados de la administración Trump. Para el transcurso de hoy se espera que continúe avanzando el litigio ante el tribunal y probablemente a mitad de esta semana tenga el último día de presentación de los argumentos ante la Corte. En su momento será pues este tribunal el que emita una decisión o no que sea favorable a la pretensión de los demandantes. Es toda la información que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el Centro Internacional de Noticias. Gracias, Alejandro, por ese reporte. En Miami las autoridades han detenido a un hombre acusado de violar a una menor de edad en un supermercado de la ciudad. La noticia enseguida con Paola Serna. Paola, un buen día. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los hechos ocurrieron en un popular supermercado ubicado en el sur occidente del condado Miami-Dade. La niña de 7 años aguardaba en la línea para pagar cuando fue tocada inapropiadamente por parte de este sujeto, Juan Carlos González, de 59 años. La menor no le dijo nada a su padre hasta la salida de dicho supermercado latino. El padre de la menor solicitó al establecimiento que le proporcionaran el video de seguridad y ahí se logró corroborar la información, y es que el hombre logra levantar la falda de la niña y tocarla inapropiadamente. Por suerte las autoridades lograron identificar y detener a este sujeto que, según se ha dicho y según el informe, reside en la ciudad de Miami Beach. Juan Carlos González, de 59 años, ha sido acusado por las autoridades de Miami de acoso sexual en contra de un menor de edad y también habría intentado utilizar
un arma, por lo cual enfrenta cargos en esta detención. En la información desde Miami, soy Paola Serna. Continúen con más desde nuestros estudios centrales. Muy buenos días. Un buen día, Paola, y vamos a cambiar totalmente de tema. Parece una broma, pero tiene algo de sustento científico, según los entendidos en la materia. Luego de esta polémica política y diplomática por el supuesto ataque sónico a funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, un estudio de una universidad en la Unión Americana ha determinado que los culpables del incidente pueden haber sido grillos, una especie de estos insectos conocidos como grillos de cola corta. Con su sonido habrían causado los inexplicables problemas de salud a los funcionarios en La Habana. No habría sido un ataque por parte de militantes de la Revolución Cubana. Los responsables de los presuntos ataques sónicos serían estos pequeños insectos. Así lo determinó un grupo de investigadores de la Universidad de California en Berkeley, quienes llegaron a esa conclusión tras revisar la grabación de los sonidos. El estudio concluyó que el ruido emitido por esta clase de grillos suele ser muy intenso. En total fueron 26 los funcionarios estadounidenses que denunciaron en 2018 haber presentado inexplicables problemas de salud luego de escuchar unos sonidos extraños en sus hogares, la sede diplomática y en los hoteles en los que se hospedaban. Las víctimas afirmaban sufrir dolores de cabeza, problemas cognitivos, insomnio y pérdida de audición por el agudísimo sonido. A ellos se suman los 24 casos similares reportados entre noviembre de 2016 y agosto de 2017. El incidente aumentó la tensión en las difíciles relaciones entre Cuba y la Unión Americana. El gobierno cubano rechazó en numerosas ocasiones su implicación en los hechos. Por su parte, la administración del presidente Donald Trump responsabilizó al régimen cubano de no haber protegido a sus funcionarios de forma eficiente. Además, Washington decidió reducir drásticamente el número de funcionarios en el país tras los incidentes. Hasta el momento, ninguno de los gobiernos se ha pronunciado de forma oficial tras revelarse esta hipótesis de los investigadores. Los cuerpos de los 3 escaladores españoles y su guía peruano que fallecieron el fin de semana pasado a causa de una avalancha en los Andes, en Perú, fueron rescatados. El grupo trataba de subir al Nevado Mateo, una cumbre de 5.150 metros situada en el centro del país. Otro escalador español logró sobrevivir. 3 montañeros españoles y 1 peruano fallecieron en los Andes de Perú a causa de una avalancha, mientras que otro español logró sobrevivir, según informó este lunes a EFE la unidad de alta montaña de la Policía Nacional de Perú. Un portavoz de ese ente explicó que el grupo había coronado el Nevado Mateo en la región Ancash, cuando les sorprendió la avalancha este domingo en el momento que se preparaban para bajar. Uno de sus compañeros de nacionalidad española dio la alerta sobre el accidente y los cuerpos de los fallecidos fueron localizados en la noche del domingo. Al menos 10 policías de alta montaña trabajaron desde ese día y durante todo el lunes en el rescate de los cuerpos. Los fallecidos, identificados por medios locales como los españoles Adrián San Juan Pello, Sergi Porteros Perello, Gerard Borrul Regal y el guía peruano Rubén Darío Alba, serán llevados por la policía hasta el campo base del Nevado y de ahí a un hospital en la provincia de Carhuaz. El español superviviente, identificado como Paolo Belmonte Calderón, fue evacuado este domingo a una clínica de la ciudad de Huaraz, capital de Ancash, para ser tratado de sus lesiones. El presidente de la Asociación de Guías de Montaña de Perú, Rafael Figueroa, declaró a El Comercio que hay 25 agentes trabajando en las labores de rescate de los cuerpos y que el guía peruano fallecido tenía 12 años de experiencia en montañismo. El cambio climatológico, las condiciones de la nieve, de los glaciales ya no son ya como antes, ¿no? Entonces ahora los glaciales están sufriendo una alteración, ¿no? Que ya no tienen la consistencia de antes. En Ancash se encuentra la Cordillera Blanca, una cadena de montañas de los Andes centrales cubierta de nieve, que es una de las regiones predilectas de los montañeros para hacer ascensos a sus picos y practicar deportes de aventura. No podemos errar o la izquierda va a volver al poder. Así lo advirtió el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, al asegurar que su gobierno no puede fallar en materia económica. El mandatario ha prometido acabar con la influencia directiva que anteriormente ha tenido el Ejecutivo en sectores económicos del país. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo el lunes que su gobierno no puede fallar en materia económica o la izquierda podría regresar al poder. Nós não podemos errar. No podemos errar. Si erramos, ¿saben quién puede volver? Las personas de bien, la mayoría que confió en aquello que predicamos a lo largo de los últimos años. Que fue a mayoría que acreditó naquilo que nós pregamos. No pueden decepcionarse con nosotros.
não poderá se decepcionar conosco. Las declaraciones de Bolsonaro ocurrieron durante la ceremonia en que asumieron los cargos los presidentes de los bancos estatales, designados por el ministro de Economía, Paulo Guedes. La semana pasada, declaraciones del mandatario crearon cierta confusión respecto a sus promesas de campaña o a las expectativas de medios económicos que le dieron un fuerte apoyo. Bolsonaro reiteró que la elección de los presidentes del Banco de Brasil, de la Caixa Económica Federal y del Banco Nacional de Desarrollo fue exclusivamente técnica y no política. Para comandar el Banco de Brasil, el nuevo gobierno nombró a Rubem Novaes, un economista de la Escuela de Chicago. Al frente de la Caixa eligió a Pedro Guimaraes, que según la prensa tiene más de 20 años de experiencia en el mercado financiero y es especialista en el área de privatizaciones. El nuevo presidente del Banco Nacional de Desarrollo sería Joaquim Levy, un economista también promercado que fue secretario del Tesoro en el primer gobierno del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. En México, un plan de gobierno para combatir el robo de combustible ha provocado escasez de gasolina en varios estados del país. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha asegurado que no hay desabastecimiento. A finales del 2018, AMLO había anunciado un plan justamente para detener el robo de combustibles que en el 2017 ocasionó pérdidas por unos 3.000 millones de dólares. Los mexicanos batallaron el lunes para conseguir gasolina en varios estados del centro del país por un plan del gobierno para combatir el robo de combustible, aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador negó que haya desabastecimiento. Estamos cambiando todo el sistema de distribución, por eso en algunos puntos se ha padecido de desabasto, pero tiende a la normalidad porque estamos aplicados de tiempo completo a que no haya problema de abasto de combustible. A finales de 2018, López Obrador anunció un plan para detener el robo de combustibles, que en 2017 ocasionó pérdidas por unos 3.000 millones de dólares. La estrategia del gobierno contempla la vigilancia por parte de las Fuerzas Armadas de 50 puntos estratégicos de la estatal Pemex y catalogar el robo de combustible como un delito grave sin derecho a fianza. El hurto de hidrocarburos, conocido en México como huachicoleo, ha crecido durante los últimos años e involucra tanto a grupos delincuenciales como a cárteles de la droga. Corte comercial en la mañana. Cuando retornemos vamos a hablar de los esfuerzos de la primera ministra británica Theresa May para sacar adelante este acuerdo para la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Continuamos con La Mañana. Avanza la mañana y también avanza la agenda informativa de las Américas. Revisamos lo que es noticia hasta ahora. La primera ministra británica, Theresa May, preside hoy la reunión semanal con su gabinete de ministros, la primera del 2019, en plena campaña para recabar apoyos a su acuerdo para la salida de la Unión Europea, criticado dentro y fuera de su partido. El gobierno va a analizar su estrategia un día antes de que la Cámara de los Comunes retome el debate sobre el pacto. Este tratado sería votado en una semana tras ser postergado en diciembre pasado por la falta de respaldo en el Parlamento. Estado de emergencia en el sur de Alemania. Las autoridades han anunciado la medida debido a una fuerte tormenta invernal que ha dejado a más de medio metro de nieve estancada en algunas partes de la Baviera. La zona sufrió un caos de tráfico durante el fin de semana y el servicio ferroviario regional sufrió retrasos y cancelaciones. Varias escuelas permanecen aún cerradas. La ciudadanía fue advertida sobre posibles avalanchas de nieve. Fatal accidente en Sudáfrica. 2 personas han perdido la vida, 12 resultaron heridas. Esto después de que 2 trenes chocaran en las afueras de la ciudad de Pretoria. En estas imágenes se aprecia el daño que han sufrido varios vagones por la fuerte colisión. Al menos una persona ha muerto, otras 2 permanecen desaparecidas después de que un petrolero se incendiara en aguas de Hong Kong. La emergencia se produjo a bordo de una embarcación de bandera vietnamita que transportaba queroseno. Tras este estallido, parte de la tripulación saltó al mar. Los equipos de salvamento marítimo han rescatado por lo menos 23 marineros. También recuperaron el cadáver de uno de sus compañeros. Mortandad de los peces en Australia. El gobierno ha culpado de este fenómeno a la proliferación de algas tóxicas en el centro del país, esto debido al cambio climático. Es el segundo incidente de muerte masiva de peces en la zona desde diciembre, cuando murieron 10.000 peces.
Y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha advertido que su gobierno va a dar una respuesta recíproca a estos países e instituciones que no vayan a reconocer su nuevo mandato de 6 años que va a empezar el próximo 10 de enero. Esto pese a que en la misma locución aseguró tener el respaldo de la mayoría de los gobiernos de todo el mundo. Nicolás Maduro ha ratificado que va a acudir al Tribunal Supremo, cuestionado por ser el brazo legal del Ejecutivo, a sellar el inicio de un nuevo periodo de gestión. Esto producto de una elección que ha estado marcada por la falta de transparencia. En Caracas saludamos con el tema a nuestra periodista Daniela Zambrano, quien tiene el reporte. Daniela, un buen día. Ruth, un placer saludarte. 9:39 de la mañana. El presidente Nicolás Maduro también advirtió acciones contundentes contra el Grupo de Lima luego de las declaraciones que hicieran estos 14 países y advirtieron que no iban a reconocer este segundo mandato del presidente Nicolás Maduro que iniciaría el próximo 10 de enero. Tal y como lo decías, también advirtió que tomaría acciones recíprocas y oportunas contra todos los países que desconozcan su gobierno. Él insiste, se va a juramentar ante el Tribunal Supremo de Justicia tras desconocer a la Asamblea Nacional. Veamos el informe. Ya lo había adelantado Nicolás Maduro, contra viento y marea se va a juramentar. El jueves 10 de enero, y contrario a lo establecido en la Constitución, no irá al Parlamento para prometer un nuevo mandato. Lo hará en el Tribunal Supremo de Justicia, algo que sí permite la Carta Magna, pero solo cuando haya una situación sobrevenida. Nosotros transitaremos el camino que nos toque transitar y estoy seguro que al final de ese camino lograremos que a Venezuela sea respetada y que se restituya en América Latina y el Caribe un diálogo. Pese a la posición a lo interno y en lo internacional, Maduro asegura que no habrá poder que impida el acto del próximo jueves. Insiste en descalificar a los gobiernos que critican la elección del 20 de mayo del año pasado. El que no reconozca la legitimidad de las instituciones venezolanas, le daremos su respuesta recíproca y oportuna. Actuaremos con mucha firmeza porque a Venezuela se respeta. Haremos respetar a Venezuela, sea quien sea en el mundo. En diálogo con NTN 24, la fiscal general de Venezuela en el exilio, Luisa Ortega Díaz, insistió en que la situación no se limita a la usurpación del poder, sino que podría terminar en una acusación penal. ¿Qué es lo que están buscando? Que asegurarle la juramentación a Nicolás Maduro. No quieren que ningún magistrado se vaya para que puedan juramentar a Maduro. Pero yo quiero advertir a esos magistrados, a todos, a los abogados, los que son y no son magistrados, pero que algunos están usurpando el cargo de magistrados en el Tribunal Supremo de Justicia. Que eso no es una irregularidad. Si ellos juramentan a Maduro, eso es un delito y serán procesados por ello. Maduro en su discurso en las últimas horas también arremetió contra el nuevo presidente del Parlamento, Juan Guaidó, a quien calificó de marioneta de los gobiernos de Estados Unidos y Colombia. Nosotros nos encontramos en el Palacio Federal Legislativo. En una hora se espera inicia la primera sesión del año de esta Asamblea Nacional con nueva Junta Directiva y el primer punto será precisamente debatir sobre una transición política tras la juramentación del presidente Nicolás Maduro, que ya ha calificado esta Asamblea Nacional que es inconstitucional. Previo al inicio de esta sesión va a haber declaraciones del nuevo presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, en su despacho, y también se espera que a las 12 del mediodía haya un pronunciamiento de la vicepresidenta Delcy Rodríguez desde el Palacio de Miraflores. A las 2 de la tarde también en la sede del Palacio Federal Legislativo sesionará la Asamblea Nacional Constituyente. Con esta información desde Caracas yo me despido. Volvemos contigo, Ruth. Gracias a Daniela por ese reporte desde Caracas. Como hay oposición al nuevo mandato de Nicolás Maduro en Caracas, hubo expresiones de apoyo al régimen. Colectivos chavistas han recorrido las calles de la capital gritando arengas en defensa del presidente. Serían más bien colectivos maduristas, asegurando también que van a defender su permanencia en el poder hasta con las armas. Aquí hay verdaderos revolucionarios, cuerpos combatientes, formados militarmente, armados para este peo. Sin miedo, no es tiempo de vacilaciones. La otra cara de la política en Venezuela. Esta es una de las caravanas organizadas por los simpatizantes de Nicolás Maduro. En autos, motos y camiones, algunos con hombres encapuchados y armados, cruzaron este lunes las calles de Caracas para respaldar al jefe de Estado. Defender la juramentación del próximo 10 de enero, su objetivo. Entonces vamos a juramentarlo con esta consigna. ¡Hasta la victoria siempre, presidente! ¡Patria o muerte! ¡Venceremos! No importa cómo,
ni siquiera si deben tomar las armas. Agrupados llegaron hasta el cuartel de la montaña donde permanecen los restos de Hugo Chávez y donde juran defender a Maduro de cualquier amenaza. La revolución bolivariana no se negocia. Este es nuestro sueño. Esto nos lo mandó nuestro comandante Hugo Chávez, compañero. Estos grupos de civiles son conocidos como los colectivos chavistas, en su mayoría asentados en comunidades pobres que aseguran recibir beneficios del gobierno. La oposición denuncia que son paramilitares al servicio del oficialismo. Aumentan los casos de explotación sexual y trata de personas en el mundo, de acuerdo con cifras del más reciente informe de la ONU. El último año ahí se han registrado cerca de 24.000 denuncias en 150 países. Los casos de explotación sexual y trata de personas continúan en aumento. Así lo ha evidenciado la ONU en un informe global que refleja la magnitud de estos delitos en zonas de conflicto. Grupos armados utilizan con más frecuencia la trata de personas para financiarse y para atraer también nuevos reclutas. Reclutas a los que se les promete ser recompensados con mujeres explotadas como esclavas sexuales. La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito analiza unos 24.000 casos en un año en casi 150 países. La explotación sexual sigue siendo el delito más frecuente de esta llamada esclavitud del siglo XXI. Pero estas cifras son solo la punta del iceberg. Y es que muchas de las víctimas no son detectadas y no todos los estados cuentan con los mecanismos adecuados para perseguir el delito. Según el estudio, más del 70% de las víctimas globales son mujeres y de estas una minoría que va en aumento son niñas. Si bien la forma más conocida de trata es la explotación sexual, miles de víctimas también trabajan en condiciones de esclavitud en tareas domésticas o en sectores como la minería y la pesca. Los más pequeños son utilizados también para la mendicidad infantil o la extracción de órganos. El informe señala que los grupos armados utilizan también la trata como herramienta para infundir terror entre la población y facilitar así su obediencia. Las bandas delictivas se benefician de la situación de vulnerabilidad de las víctimas, lo que se agudiza en las zonas de conflicto debido al desmoronamiento del Estado, el desplazamiento de la población o la necesidad de bienes básicos en las familias. La ONU no ofrece datos sobre el número de víctimas totales en zonas de guerra, pero sí afirma que milicias y grupos criminales han tratado de explotar a la población desplazada por los conflictos de Siria, Irak y Afganistán, al igual que también se ha hecho con la minoría rohingya en Birmania. El presidente del Banco Mundial ha anunciado su renuncia al cargo. Jim Yong Kim se encontraba al frente de esta institución desde el 2012 y su retiro se produce más de 3 años antes del final de su segundo periodo. Su dimisión se hará efectiva el próximo 1 de febrero. Dimite el presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim. La dimisión será efectiva a partir del 1 de febrero. El organismo financiero ha informado su dimisión en un comunicado. También ha explicado que el ahora presidente se unirá a un fondo enfocado en la inversión en infraestructura en los países en desarrollo. Kim, un doctor y antropólogo estadounidense, ha ocupado la presidencia del Banco Mundial más de 6 años. En septiembre de 2016 había sido reelegido para un segundo mandato de 5 años al frente de la organización multilateral. El Banco Mundial tiene como objetivos acabar con la pobreza extrema para 2030 e impulsar la prosperidad, centrándose en el 40% de la población de los países en desarrollo con menos recursos. Tiempo de comerciales aquí en la mañana de NTN 24. Enseguida crece el rechazo a la decisión del presidente de Guatemala, Jimmy Morales, de poner fin de forma unilateral e inmediata al acuerdo con Naciones Unidas para el establecimiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en este país. Ya volvemos. Continuamos con La Mañana. Revisamos lo que es noticia a esta hora en la mañana de NTN 24. El presidente Donald Trump ha dado un giro a su estrategia a favor del muro fronterizo en México. Justamente el mandatario ha dicho que va a ofrecer esta noche su mensaje a la nación sobre la crisis humanitaria y también de seguridad nacional en la frontera sur. El objetivo de Trump es aplicar lo que él quiere y explicar por qué deben incluirse los fondos para la construcción de esta barrera, de este muro en el presupuesto. La falta de acuerdo entre Trump y los demócratas
en el Congreso sobre la financiación de la barrera ha llevado al cierre parcial del gobierno federal, que entró ya en su tercera semana. El mandatario tiene previsto visitar la frontera el próximo jueves. Me complace informarles que me dirigiré a la nación sobre la crisis humanitaria y de seguridad nacional en nuestra frontera sur, el martes por la noche a las 9, hora este. Los líderes del Partido Demócrata exigieron al mismo tiempo al aire en televisión para responder el mensaje que va a dar el presidente Trump a Estados Unidos esta noche. Pidieron a las cadenas de televisión un trato igualitario en caso de que este mensaje, el del mandatario, esté lleno de, según han dicho, malicia o desinformación. Los demócratas califican el muro como inútil y como un desperdicio. De la suspensión inmediata y definitiva. Crece el rechazo a la decisión del presidente de Guatemala, Jimmy Morales, de poner fin de forma unilateral e inmediata al acuerdo con la ONU para el restablecimiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha cuestionado enérgicamente esta determinación. Aseguró que la CICIG va a continuar su misión hasta septiembre próximo, cuando expira justamente el mandato. La comisión, un grupo de trabajo de la ONU, investiga la corrupción que hay en Guatemala y ha acusado al mandatario y a varios de sus familiares de prácticas ilícitas. En conferencia de prensa, Morales ordenó este lunes denunciar a la CICIG y a la Secretaría de la ONU por su actuación en la nación centroamericana. El Estado de Guatemala da por terminado el acuerdo entre la Organización de Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, por la violación grave a las leyes nacionales e internacionales sin responsabilidad para el Estado de Guatemala. Por lo anterior, y acogiéndonos a las leyes que nos respaldan, hace unos momentos hemos entregado oficialmente al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, la notificación de la suspensión inmediata y definitiva del convenio de la CICIG, sin responsabilidad para el Estado de Guatemala. La disposición anterior deberá ser comunicada por los medios diplomáticos respectivos a los entes involucrados. El fiscal general de Perú, Pedro Chávarri, ha anunciado que hoy va a presentar su carta de renuncia ante la Junta de Fiscales Supremos. El pasado miércoles, el presidente de Perú, Martín Vizcarra, presentó al Congreso un proyecto para declarar en emergencia al Ministerio Público tras la crisis generada por la decisión que tomó Chávarri el 31 de diciembre de destituir a los fiscales encargados del caso Odebrecht en el país y luego restituirlos. La Junta de Fiscales va a aceptar la renuncia, va a nombrar a un fiscal general provisional. El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, se ha trasladado a Beijing para reunirse con el presidente de China en un viaje que puede suponer la antesala a una nueva cumbre con el presidente Trump para hablar sobre desnuclearización. Kim ha llegado a la capital de China acompañado de su hermana, del responsable de inteligencia y los titulares de Exterior y de Defensa. Y estas son las imágenes correspondientes al momento en el que el afamado ex campeón de boxeo Christophe Dittongi se enfrenta a la policía en Francia en medio de las protestas de los denominados chalecos amarillos. Esta semana este hombre de 37 años se entregó a las autoridades luego de haber sido captado lanzando golpes a varios agentes antidisturbios. En un video divulgado a través de sus redes sociales, el deportista argumentó que actuó en defensa propia de ser atacado con gas por los oficiales. Australia continúa en alerta por la invasión de medusas en el área de la Costa Dorada en este territorio. Al menos 3.500 personas han sido picadas por estos animales desde el fin de semana. Ante la emergencia, las autoridades se han visto obligadas a ordenar el cierre de decenas de playas. Expertos han informado que la presencia masiva de las medusas corresponden a los fuertes vientos del este que lleva a los animales marinos hacia las costas, en donde miles de turistas y residentes disfrutan de sus vacaciones. El actor estadounidense Sam Elliott ha acudido a la ceremonia que le rindió homenaje frente al Teatro Chino de Hollywood, el TCL. Al artista se le marcó sus huellas en el cemento. Al evento acudieron estrellas como la cantante Lady Gaga, el actor Bradley Cooper, que protagonizaron Ha nacido una estrella, una de las últimas películas en las que aparece Elliott.
El gobierno de Guatemala ha dado por terminado el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad, CICIG, en el país y ha establecido también un plazo de 24 horas para que todos sus miembros del extranjero se retiren y dejen de operar en la nación centroamericana. El anuncio se da luego de que la Fiscalía guatemalteca iniciara el proceso judicial contra los funcionarios que mantuvieron retenido a un representante del organismo. Durante 25 horas en el aeropuerto de La Aurora, ahí sucedió todo. Los delegados de Inmigración, Irma Cruz y Miguel Antonio Cantoral, que impidieron el ingreso del colombiano Yelín Osorio, fueron presentados ante un juez señalados por el delito de incumplimiento de deberes y también desobediencia. En la primera audiencia, la mujer se negó a declarar, mientras que el hombre aseguró que solo cumplió órdenes, aunque no especificó de parte de quién. Entre tanto, el presidente Jimmy Morales ya se pronunció por primera vez al respecto sobre el caso de la representación de CICIG. Lo decía así. Comisión que durante su estadía en Guatemala ha puesto en riesgo la seguridad de la nación, el orden público, la gobernabilidad, el respeto a los derechos humanos, pero sobre todo la soberanía del Estado de Guatemala. Los funcionarios que estarían de la comisión tendrán que salir de territorio guatemalteco. La comisión deberá de entregar las capacidades a las instancias correspondientes. El gobierno de Guatemala creo yo que tiene la capacidad de poder recibir todas esas capacidades que podrá dejar o no la comisión instaladas en las instancias. El comisionado y todos los funcionarios ya no son funcionarios de la comisión porque el gobierno de Guatemala pues ya dio por finalizado el acuerdo. O sea, ¿qué le puedo preguntar? Bueno, saludamos inmediatamente en Guatemala al licenciado Estuardo Campo Aguilar, jefe de la Fiscalía contra la Corrupción. Un buen día, bienvenido a la mañana de NTN 24. Gracias por estar aquí. Muy buenos días, Ruth. Un cariñoso saludo a todos los hermanos de la República de Colombia. Debo manifestarles que les tenemos mucho aprecio acá en la República de Guatemala y es un gusto poder interactuar con ustedes esta mañana en el distinguido programa. Fiscal Campo, tras las declaraciones que se han dado de parte del presidente, del Ejecutivo, de Jimmy Morales, de dar por terminada de forma unilateral la relación con esta comisión precisamente de la ONU que investiga casos de corrupción, se han visto una serie de anomalías, se ha detenido una persona en el aeropuerto, se le ha negado la entrada. Tengo entendido que usted fue testigo de este hecho, según las notas de nuestro Departamento de Investigación. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué implicaciones tiene para Guatemala este tipo de hechos también? Muy bien, para ponerles un poco en contexto, es importante hacer mención que el máximo tribunal constitucional del país, es decir, la Corte de Constitucionalidad, en los días finales del año recién terminado, otorgó diversas acciones de amparo en favor de los funcionarios internacionales de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, toda vez que el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de algunas resoluciones administrativas, había denegado el otorgamiento de las visas de cortesía para todo el personal, o para 11 funcionarios específicamente, que conforman este organismo de Naciones Unidas. Esta decisión por parte de Cancillería fue impugnada en la vía constitucional y de esa cuenta fue otorgada la protección por parte de la Corte de Constitucionalidad. En estas resoluciones de este órgano supremo en materia de control de constitucionalidad se advertía al gobierno que debía abstenerse de ejecutar cualquier acción tendiente a limitar la libertad de locomoción o el correcto desempeño de las funciones de los funcionarios de la Comisión Internacional contra la Impunidad. Pese a ello, el día sábado 5 de enero del año 2019, hizo su arribo al Aeropuerto Internacional La Aurora
el investigador de nacionalidad colombiana, Gillen Osorio, quien se presentó obviamente ante la ventanilla de la Dirección General de Migración, que se ubica en nuestra terminal aérea. Sin embargo, en ese momento le fue indicado por parte de las personas que le atendieron que por disposiciones de seguridad nacional y orden público no estaba autorizado para ingresar a territorio nacional. Ese es el origen del inconveniente que se presenta el sábado 5 de enero, y posteriormente a ello él es notificado de una resolución que emite la señora Irma Cruz Suntecún Tezucún y el señor Miguel Antonio Cantoral Dávila, quienes eran delegados de la Dirección e Instituto Guatemalteco de Migración en el Aeropuerto Internacional Aurora, en medio del cual se le deniega la autorización para poder ingresar al país. Se sabe, se conoce, fiscal, de parte... Fiscalía... ¿Se conoce, fiscal, de parte de quién habría venido esa orden? Porque era una orden superior, pero ¿de quién habría sido? Después de que se conoce, pues, también las declaraciones de Jimmy Morales de definitivamente, pues, no mantener ninguna relación ni permitir que la CICIG esté en Guatemala. Mire, no podría confirmarle específicamente quién dio la instrucción o la orden en cuanto a que no se permitiera el ingreso del ciudadano colombiano. Sin embargo, es importante mencionar que, como se lo refería inicialmente, existían resoluciones de la Corte de Constitucionalidad en la cual se le advertía a todos los funcionarios, tanto de Cancillería como de Gobierno, que debían abstenerse de ejecutar cualquier acción para limitar la libre locomoción de los funcionarios de CICIG. De esta cuenta, el Ministerio Público cuenta con una agencia fiscal especial que se ubica en el interior del Aeropuerto Internacional Aurora. Tenemos conocimiento, evidentemente, de los hechos que se estaban presentando con el ciudadano colombiano, e inmediatamente se interviene toda vez que él estaba siendo conducido por parte de los agentes de Policía Nacional Civil que se ubican en el Aeropuerto Internacional Aurora, para que procediera a abordar un vuelo que lo trasladaría hacia San Salvador para posteriormente tomar una conexión y regresar a su país. Prácticamente el Ministerio Público, al intervenir en esta acción, deviene ilegal, toda vez que se estaban observando las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad, logra evitar que se materialice la deportación del ciudadano colombiano. En ese momento, pues se inicia un procedimiento de investigación en el interior del Aeropuerto Internacional Aurora. Se presentan varias acciones de exhibición personal en favor del investigador Osorio, y evidentemente este procedimiento culmina hasta el día domingo 6 de enero, ya en horas de la tarde, inicio de la noche, cuando finalmente, a través de una resolución judicial emitida por uno de los jueces que practicaron estas acciones constitucionales de exhibición personal, y a través de una resolución de la Corte de Constitucionalidad, que se reúne de forma extraordinaria el mismo domingo, se ordena y se emplaza a las autoridades guatemaltecas para que permitan el ingreso del ciudadano Gillen Osorio hacia el territorio nacional. Señor fiscal, vamos a agradecerle el testimonio dado aquí. El fiscal del Ministerio Público de Guatemala, Estuardo Campo, ha estado con nosotros en la mañana de NTN 24. Gracias y un buen día para usted, señor fiscal. Eso es muy amable. Un saludo cariñoso para todos los hermanos colombianos. En España, la Guardia Civil continúa investigando a los miembros de la denominada Manada de Alicante, conformada por 4 ciudadanos ecuatorianos que habrían violado en grupo a una joven de 19 el 31 de diciembre en la provincia de Alicante. Justamente, las autoridades investigan si estos detenidos habrían drogado a la menor. El reporte enseguida con Marcelo Moncayo desde Madrid. Marcelo.
Hola, ¿qué tal? Un saludo para ustedes en la mañana, amigos televidentes. La Guardia Civil Española continúa con las investigaciones para determinar si la manada de Alicante, conformada por 4 ciudadanos ecuatorianos de entre 19 y 24 años, serían también los responsables de otras violaciones denunciadas. Estos sujetos fueron detenidos luego de que se los descubriera abusando de una joven de 19 años en la localidad de Callosa, en Alicante, que presentaba signos de haber consumido alcohol y posiblemente drogas. Los uniformados los descubrieron en un sótano la pasada noche del 31 de diciembre, cuando se encontraban cometiendo el abuso. Estos hechos quedaron registrados en el teléfono móvil de uno de los abusadores. Amigos televidentes, esta situación ha provocado que distintas organizaciones feministas hayan expresado su rechazo, pues consideran que las leyes de este país estarían fallando. Las violaciones grupales han ascendido, han proliferado desde 2016 debido al caso de la manada de Navarra, que se hizo tan mediático. La justicia española, todos sabemos que no está funcionando como debería funcionar. El problema que tiene la violencia de género es que aquí en España no se entiende como la violencia del hombre a la mujer por el hecho de ser mujer, sino por el hecho de ser la pareja de un hombre. Entonces, cuando una mujer es asesinada en la calle, cuando es violada en la calle por una persona que es un extraño, pero que suelen ser hombres, no hay una ley que las proteja. Amigos televidentes de la mañana, los detenidos se encuentran en prisión provisional mientras continúan las investigaciones. Además, en contra de los miembros de esta nueva manada apareció una nueva denuncia de una mujer que asegura haber sido víctima de abuso por parte de uno de ellos. Este es el informe para la mañana. Sigan ustedes con más aquí en NTN 24. Hasta pronto. Hasta pronto. Vamos a agradecer ese reporte desde España. Y en China, al menos 20 menores han resultado heridos en un ataque en una escuela primaria en Beijing. El responsable de perpetrar esta agresión habría sido un hombre que fue detenido ya por la policía. Las autoridades están investigando si el caso tiene que ver con alguna determinación. Intentan establecer si el sospechoso atacó a los infantes con un martillo o con un cuchillo y cuáles fueron los motivos. Al menos 20 niños resultaron heridos, 3 de ellos de gravedad, luego de un ataque perpetrado este martes por un sujeto en una escuela primaria en el distrito de Shenzhen, en la capital china. Hasta el momento se desconocen los detalles del percance, pero según medios locales, la agresión podría haberse producido con un martillo o un cuchillo por un hombre que ya ha sido detenido. Los hechos ocurrieron cerca de las 11 de la mañana, hora local, y minutos después todos los menores heridos fueron trasladados a diversos hospitales de Pekín, 3 de ellos en condición crítica. Este asalto se produce después de que a finales de octubre una mujer también hiriera con un cuchillo de cocina a 14 niños en una guardería en el municipio de Chongqing, en el centro de China. Aunque el gigante asiático trata de mantener siempre su imagen de país seguro, los ataques en centros escolares son bastante comunes.